Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre nuestras vidas de una forma sobreabundante. Somos salvos por gracia, dice la palabra del Señor. Caminamos por fe, dice la palabra del Señor. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, cada vez que predicamos, cada vez que escuchamos un buen mensaje cristocéntrico, nuestra fe se fortalece. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En estos días escuché en un programa radial de cobertura nacional, estaban reunidos varias personas eminentes, profesionales, educados, ilustrados, y estaban compartiendo y debatiendo cuál era el mayor problema de Colombia, cuál era el mayor enemigo de nuestro país. Y llegaron a la conclusión que la corrupción era el mayor enemigo de nuestro país. Ellos llegaron a la conclusión, siendo ellos gente ilustrada, gente preparada académicamente, que la corrupción, y exponían varios casos de corrupción en nuestro país, era el mayor enemigo, era lo que había que combatir. Y exponían casos aterradores en nuestro país, millones y millones de pesos desviados de su fin inicial. Miles de niños y ancianos, mujeres, hombres con problemas de salud o aún de hambre, porque dirigentes corruptos desviaron los auxilios económicos. Obras que terminaron costando mucho más de lo programado, porque hubo desviación de esos recursos. Y ellos llegaban en su sabiduría humana a la conclusión que el mayor problema de nuestro país era la corrupción. Y quiero leerles en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 10, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo, repito, capítulo 6, versículos del 8 al 10, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, dice el versículo 10, de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, corrijo. Es el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso dice la palabra en cuanto al amor al dinero, y se me viene a la mente enseguida lo que nuestro Señor dijo en Mateo 22, versículo 37. Dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, hay un paralelo tremendo. Amar a Dios o amar al dinero. Recuerdo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Dice, hablando el Señor, Jehová de los ejércitos, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me guardan y guardan mis mandamientos. La corrupción, a pesar que esos hombres ilustrados y preparados y reconocidos a nivel nacional decían que era el mayor problema de nuestro país, realmente la corrupción no es el mayor enemigo. La palabra corrupto, y es interesante, viene del latín y habla de romper, tiene una base que habla de romper, de quebrantar, de romper, quebrantar. En este caso que estamos viviendo hoy, principalmente en este año 2020, quebrantar principios, quebrantar valores. Y estamos viendo cómo se quebrantan los valores y principios más importantes, que son los valores y principios que Dios enseñó. Ninguno de los males de la humanidad en sí es el mayor problema. Aunque estos hombres preparados académicamente llegaban a esa conclusión, ninguno habló de Dios.
en todo ese tiempo que hablaron. La corrupción es simplemente una consecuencia de una separación del hombre de los principios y valores que Dios nos da en su palabra. Por eso Juan 15, versículo 5 es claro, dice: separados de mí nada podéis hacer. Y la humanidad, el mundo y aún la iglesia tiene que entender que la perversión sexual, la corrupción gubernamental, la violencia, la intolerancia, la injusticia social, etcétera, 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 solo son consecuencias de no tener en cuenta a Dios. Solo son consecuencias de eso. Solo son consecuencias de ser indiferentes a las palabras de Jesucristo. Cuando un pueblo, una nación, la humanidad completa es indiferente a las palabras de Jesús, es reacia a creer lo que la palabra de Dios dice, realmente todo esto, corrupción, perversión, violencia, todo esto son consecuencias de esa decisión. Y algo interesante, el himno nacional de nuestra República de Colombia dice: la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y lo cantamos, las emisoras lo colocan, la televisión creo que lo coloca también a determinadas horas, y lo canta todo el mundo, y todo el mundo se sabe la letra. Pero cuando ese himno dice comprende las palabras y habla de la humanidad entera, del que murió en la cruz, sabemos que eso no se cumplió. El mundo no ha entendido, no ha comprendido y no ha aceptado las palabras del que murió en la cruz. Y yo quisiera agregar algo: nuestro Señor Jesús no murió en la cruz solamente. Él resucitó y Él vendrá por segunda vez. Resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá por segunda vez. Tremendo. El himno nacional dice: la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Pero yo estoy seguro que si realmente hubieran comprendido las palabras del que murió en la cruz, las cosas fueran diferentes. Leamos Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice la palabra del Señor. Y tiene un título esta porción bíblica que dice: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, y está hablando nuestro Señor Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y quiero resaltar, y resalte usted ahí en su mente, en su corazón, la palabra "y no quisiste". Realmente la humanidad, incluyendo a nuestro país Colombia, no ha querido colocarse bajo la protección del Señor, no ha querido cobijarse bajo las promesas de salvación, las promesas de libertad, las promesas de sanidad, las promesas de santidad, las promesas de liberación, de prosperidad que el Señor nos da. La humanidad ha sido indiferente a cada una de esas promesas. Y por eso, aunque esos hombres estudiados dijeran que el mayor problema es la corrupción, no. El mayor problema de nuestro país es el alejamiento de Dios. El mayor problema de la humanidad es el alejamiento de Dios. Es más, el mayor problema tuyo y mío que puede surgir en nuestras vidas es ser indiferente a la palabra de Dios. Y quiero decirte algo: esta pandemia es de las últimas oportunidades para la humanidad de responder al llamado de Dios. En este 2020 todo ha cambiado y hemos hablado muchas veces de eso. Todo cambió. Es impactante ver, por ejemplo, un partido de fútbol que normalmente debía tener 50, 60,000 personas con un estadio totalmente vacío. Es impactante lo que estamos viendo en este 2020. Y aún así,
Y el Señor ha utilizado estrategias para tocar el corazón, para llamar la atención de la humanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero el mundo aún sigue ciego. Hay un remanente que ha despertado en este 2020. Hay un remanente que ha fortalecido su fe en este 2020. Hay un remanente que ha fortalecido su deseo y su anhelo de la segunda venida de Cristo en este 2020. Pero hay millones y millones y millones de personas que siguen creyendo que el mayor problema de nuestro país y de la humanidad es esto o lo otro. Es la corrupción o la violencia sexual o la perversión o lo uno o lo otro o la intolerancia. No, esos son simples consecuencias de alejarnos de nuestro Dios. Marcos capítulo 7, y es impactante esa porción bíblica, Marcos capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente. Marcos capítulo 7, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y es una verdad que tú y yo debemos reflexionar y tener en nuestro corazón hoy. Respondiendo él les dijo: hipócritas, así hablaba Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y está hablándole al pueblo judío. Y nos está hablando a nosotros como su iglesia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pero quiero resaltar, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú que me escuchas hoy, incluyéndome yo también, identifiquemos de una vez por todas el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es la separación del hombre de Dios. Es la separación del hombre de los principios, valores y del mismo Dios. La humanidad corre hacia Dios cuando tiene una situación difícil que enfrentar. Y he visto muchos casos donde Dios se ha glorificado. Y con esa salud que Dios les ha dado, con esa salud se han devuelto al mundo a pecar y a enlodarse en el lodo cenagoso del pecado que el mundo te ofrece. La separación de los principios de Dios ha llevado a muchos a conocer a Dios, pero en un momento dado, bajo diferentes circunstancias, han dejado a Dios, han dejado sus promesas y se han separado de nuestro Dios para volver a los principios del mundo y creer, como esos hombres hablaban, con buena fe lo hacían, pero estaban ciegos espiritualmente. Y tú y yo debemos tener los ojos espirituales, los oídos espirituales bien abiertos para entender precisamente y principalmente en este 2020 que el mayor flagelo de la humanidad a nivel mundial es el separarse del Señor, es alejarse del Señor, es resistirse a los principios y valores que el Señor nos da. Y te digo algo, todo el sistema del mundo está preparándose para cada vez más alejarse más de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que dan vida eterna, esas palabras que edifican, que transforman. El mundo le ha dado la espalda. Pero te digo algo, aún hay tiempo de rectificar el camino. Hay un pueblo de Dios que aún permanece basándose en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida. Aún hay un pueblo de Dios que permanece agarrado y afianzado a las promesas del Señor. Aún hay un pueblo de Dios, una iglesia de Jesucristo que permanece anhelando la segunda venida de nuestro Señor. Dios no se ha olvidado del mundo, el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y como decía nuestro Señor Jesucristo con una palabra fuerte, decía: hipócritas. Entendemos a nuestro país, a nuestra República de Colombia como un país religioso, cristiano. Pero aún la misma religión sin Dios se convierte en una consecuencia del dar la espalda a los principios y valores y a la obediencia a nuestro Dios. Y quizás tú te preguntas, ¿pero cómo así? ¿Una religión sin Dios? ¿Puede haber una religión sin Dios? Sí, claro. La religiosidad
marcada por ritos, tradiciones e hipocresía, está marcada por algo tremendo. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Por eso yo te invito hoy a que fortalezca tu relación con Dios. Como el Señor dio un mensaje hace unos domingos, que te coloques tu armadura para pelear la buena batalla de la fe, para que tengas ese escudo de fe en alto para rechazar y detener los dardos de fuego del maligno. Y cuando la humanidad le da la espalda a Dios, el reino de las tinieblas se empodera y hace daño. La palabra dice que el propósito del reino de las tinieblas es matar, robar, destruir. ¿Y qué estamos viendo con lo que esos hombres llegaban a la conclusión que era el mayor problema de nuestro país, que era la corrupción? Lo que ellos no podían ver, lo que ellos no podían percibir, lo que ellos no podían entender, es que simplemente la corrupción es una consecuencia de separarnos de Dios. Para terminar, quiero decirte algo. La palabra de Dios, y ya lo dijimos al principio de este mensaje, en Juan 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Yo te invito que no importa lo que tú estés viendo a tu alrededor, que no importa la corrupción gubernamental que tú estés viendo a tu alrededor, que no importa la corrupción sexual que tú estés viendo a tu alrededor, que no importa la perversión sexual que tú estés mirando a tu alrededor, que no importa la violencia de género, la violencia intrafamiliar que tú estés percibiendo en el mundo hoy, la intolerancia, que no importa la injusticia social que tú estés viendo en el mundo hoy. No te dejes influenciar por lo que tus ojos físicos ven y busca de nuestro Señor. Busca realmente lo que tus ojos espirituales deben ver. Siempre recuerdo aquel profeta que envió a su siervo a mirar, y el siervo solamente salió de la casa y solamente veía el ejército enemigo fuerte y poderoso. Y cuando salió el profeta con ojos espirituales vio el ejército de ángeles que estaban a su alrededor, en carros o en caballos de fuego. Yo te quiero invitar hoy a que abras tu corazón. Y si ya tú lo has hecho y tú conoces al Señor, yo te quiero invitar hoy a que fortalezca tu relación con el Señor. Estamos en días malos. Estamos en un mundo que está llegando al punto final. La maldad se ha multiplicado y la palabra de Dios dice que por eso el amor de muchos se enfriará. Pero no permitamos que lo que vemos a nuestro alrededor afecte nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Amémoslo a Él con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras posesiones, nuestros bienes, con todo. Blindémonos ante la corrupción que hay en el mundo y entendamos de una vez por todas, y le estoy hablando a la humanidad y a la iglesia, que el mayor flagelo de la humanidad es haberse separado de Dios, es haberse alejado de los principios de Dios. Pero todavía hay tiempo de hacerlo. Si tú me estás escuchando, es porque tienes vida. Y si tienes vida, aún tienes esperanza, dice la palabra del Señor, de conocerlo y de volverse a Él. En tu intimidad, habla con Él. Pidámosle perdón por lo que tenemos que pedirle perdón. Y digámosle: Señor, necesito afianzarme en ti, porque sé que tu segunda venida está cerca. La Iglesia Cristiana Monte Tabor los saluda. Siempre los invito a que nos sigan, se suscriban y multipliquen estos mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Háganlo. No para que conozcan más una iglesia, no, sino para que la palabra de Dios sea multiplicada y llegue a muchos corazones que hoy necesitan escucharla. Bendiciones. Dios te guarde, Dios te proteja.